Él volvió a la hacienda y vio a la señora mayor arrastrando un costal con las manos temblando sin quejarse. El patrón le gritó: ¡Muévete! Y ella apretó los dientes para no caer. Pero cuando él dio un paso al frente, la abuela no le pidió ayuda. Le rogó en voz baja: no me defiendas, no sabes lo que él te puede hacer. El dueño lo miró fijo, como si lo reconociera de otra vida, y dijo despacio: tú no volviste por ella, volviste por eso. El amanecer en el altiplano mexicano no tiene gracia. No tiene el romanticismo que le pintan en las postales, ni la calidez que la gente imagina cuando piensa en el campo. El amanecer aquí es frío, polvoroso, y llega con el ruido de costales que rascan el suelo de tierra apelmazada antes de que el sol haya terminado siquiera de asomarse por la sierra. Doña Eulalia Méndez lo sabía mejor que nadie. Llevaba más de 20 años despertando antes que todos en la hacienda El Mezquital. Antes que los peones, antes que el capataz, antes incluso que los gallos, que en ese lugar parecían haber aprendido a callarse para no molestar al patrón. Se levantaba de su petate en el cuarto que alguna vez había sido bodega, porque técnicamente seguía siéndolo, solo que ella dormía entre las bolsas de fertilizante y las herramientas herrumbrosas, y comenzaba su jornada con el mismo ritual silencioso de siempre: un poco de agua tibia que guardaba en un termo desde la noche anterior, 3 sorbos ni uno más, y a trabajar. 69 años, las manos como corteza de huizache, la espalda curvada no por la vejez, sino por décadas de carga, los pies encallecidos dentro de unos guaraches que ya habían visto mejores tiempos, reparados con alambre en el talón izquierdo, porque ese pedazo de cuero se había desprendido 2 temporadas atrás, y nadie había considerado necesario reemplazarlos. Esa mañana, como cada mañana, doña Eulalia agarró el primer costal de la pila. Maíz. 50 kilos, según la etiqueta cosida al yute, aunque ella sabía por el peso en los riñones que el número era generoso. Lo abrazó desde abajo, lo jaló contra su pecho y empezó a arrastrarlo hacia la troje que estaba al otro lado del patio, 20 metros de tierra irregular, un desnivel traicionero en el centro donde el suelo cedía si llovía, y un escalón al final que había mandado al suelo a 3 trabajadores distintos en los últimos años. Nadie la ayudó, no porque no hubiera gente. Marina, la muchacha de 20 y tantos que llevaba casi un año en la hacienda, estaba barriendo cerca de la entrada del establo. La vio, bajó la cabeza, siguió barriendo. Roque, el capataz, estaba recargado en el marco de la puerta de la oficina, palillo en la boca, mirando el patio con esa expresión de quien inventarió todo y no encontró nada que le preocupara. La vio también. Se retiró el palillo, escupió al lado y dijo en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular: si puede caminar, puede cargar. Eulalia no respondió, nunca respondía. Eso también lo había aprendido en 20 años, que responder era desperdiciar aire, y el aire aquí costaba. Apretó los dientes, siguió jalando. El costal pesaba demasiado para sus brazos, así que lo fue moviendo en pequeños tramos, 1 metro, un jalón, un descanso de 3 segundos, mientras los riñones protestaban en silencio. El sol comenzaba a pegar en los hombros con esa insistencia amarilla del altiplano que no abraza, sino que aplasta. El polvo se levantaba con cada arrastre del yute contra la tierra. Nadie miraba, o todos miraban, y nadie hacía nada, que en ese lugar venía siendo lo mismo. Fue entonces cuando la sombra apareció en la entrada. No llegó en camión, ni en carro, ni con ruido. Llegó caminando como quien conoce el camino de memoria y no necesita anunciarse. Una figura parada en el umbral de la entrada principal, donde el portón de metal oxidado permanecía siempre entreabierto porque una de sus bisagras se había vencido años atrás, y Baltasar Carranza nunca había ordenado repararla. Era un hombre de 30 y tantos años, complexión sólida pero sin ostentación, ropa de trabajo, no elegante, no rota, funcional, botas con polvo de camino,
cara que no decía mucho hasta que uno la miraba bien, y entonces decía demasiado. Ojos oscuros que no parpadeaban de más, que medían distancias y personas con la misma pausa calmada. Se quedó parado ahí, sin entrar todavía, mirando al patio, mirando a la vieja que arrastraba el costal. Gael Ríos no había vuelto a la hacienda El Mezquital en más de 15 años, y sin embargo, en el segundo en que vio a doña Eulalia doblada sobre ese peso absurdo, con las manos que le temblaban y la espalda haciendo un ángulo que ningún cuerpo de casi 70 años debería hacer, supo que había llegado en el momento exacto. Dio un paso hacia adentro. Eulalia levantó la vista, y en ese instante preciso antes de que cualquier cosa se dijera, lo reconoció. No por la cara, que el tiempo había trabajado tanto como el de ella, aunque de otra manera. Lo reconoció por la forma de pararse, por esa quietud particular que tenía desde adolescente, esa manera de estar inmóvil que no era pasividad sino concentración, como un animal que calcula antes de moverse. Se le heló la sangre. El costal se quedó a medias en el suelo. Eulalia se enderezó cuanto pudo, que no era mucho, y caminó hacia él con pasos cortos y urgentes, como si necesitara cortarle el paso antes de que fuera demasiado tarde. Cuando llegó a 2 metros de él, se detuvo y le habló tan bajito que las palabras casi se disolvieron en el aire polvoroso de la mañana. «Vete, aquí no se regresa». Gael la miró, vio las manos agrietadas, vio el guarache remendado con alambre, vio la espalda que no podía ya ponerse completamente recta, y no se fue. Baltasar Carranza tenía una manera muy particular de aparecer. Nunca llegaba corriendo ni alborotado. Siempre surgía de alguna puerta con la misma calma estudiada de quien sabe que el espacio le pertenece y que nadie va a cuestionarlo. Esa mañana salió de la oficina principal, la que daba al patio central, la que tenía 2 cerraduras distintas y persianas que siempre estaban a medio cerrar, con su vaso de café en la mano y su sonrisa de domingo. Era un hombre que sabía verse bien. 60 años bien llevados, o al menos bien disfrazados. Ropa limpia, botas caras que no mostraban ni rastro de trabajo, cabello gris peinado con aceite, bigote cuidado. Tenía la cara de los hombres que salen en las fotos de los periódicos regionales inaugurando algo, una cancha de básquet, una capilla restaurada, un pozo comunitario, la cara del benefactor. Cruzó el patio con esa parsimonia suya y se detuvo junto a Roque, que ya había visto al recién llegado y estaba midiendo la situación con sus propios ojos de capataz. Baltasar miró a Gael. La sonrisa no desapareció de golpe. Eso hubiera sido demasiado obvio. Se fue retirando despacio como marea, hasta que donde había cordialidad quedó solo una tensión que Gael conocía bien, la de un hombre que reconoce a alguien que no debería estar ahí. «¿Y tú quién eres?», preguntó Baltasar. El tono era el de quien pregunta de manera retórica, porque ya sabe la respuesta y lo que quiere es medir qué tan lejos está dispuesto a llegar el otro. Gael no se movió. No levantó la voz. Habló con esa calma que a veces es más amenazante que cualquier grito. «Alguien que ya te vio mentir». El silencio que siguió duró 3 segundos, quizás 4. En ese patio polvoroso, bajo ese sol todavía tibio de la mañana, esos 4 segundos fueron suficientes para que algo cambiara. Marina dejó de barrer. Roque sacó el palillo de la boca. Eulalia cerró los ojos un instante, como quien espera el golpe. Baltasar sonrió de nuevo, pero esta vez la sonrisa era diferente. Tenía dientes, pero no llegaba a los ojos. «Muchacho, no sé de qué hablas». Dio un sorbo al café. «Pero aquí la gente que no trabaja, no come. Así que si no tienes nada que hacer acá, el camino está abierto». «Ya vi», dijo Gael señalando hacia el costal que seguía abandonado en el patio. «Y vi lo que la señora estaba cargando sola. Ella sabe lo que hace. Lleva años aquí». «Sí», dijo Gael, con un tono que no era pregunta. «Eso es exactamente el problema». Baltasar lo miró fijo.
Y entonces, sin quererlo, sin darse cuenta de que lo estaba diciendo, soltó las palabras que más tarde Gael iba a recordar como el primer error del hombre. Tú ya estabas fuera, dicho y hecho. 3 palabras de más. 3 palabras que suponían un conocimiento que un extraño no debería tener. Tú ya estabas fuera, como si supiera quién era Gael, como si la historia entre ambos no empezara esa mañana, sino mucho antes, en algún punto que Baltasar prefería que nadie recordara. Gael no respondió, solo lo miró, y en esa mirada estaba todo lo que no necesitaba decir en voz alta. El resto de la mañana Gael la pasó observando, no de manera obvia, no caminando con las manos en la espalda como inspector. Lo hacía de la manera que había aprendido en años de aprender a sobrevivir en lugares donde el error costaba caro, moviéndose como si tuviera algo que hacer, mirando de reojo, construyendo el mapa del lugar en la memoria. Lo que vio no lo sorprendió, pero sí lo confirmó. La hacienda El Mezquital tenía la estructura de una propiedad que alguna vez había sido grande y generosa. Tierra suficiente para sembrar maíz y frijol con holgura, bodega con capacidad para almacenar cosechas de varias temporadas, establo, taller, casa principal con 3 recámaras y corredor techado. Los años no la habían deteriorado, pero la gestión sí. Todo funcionaba justo lo suficiente para que nadie pudiera quejarse formalmente, pero nada mejor que eso. Los candados eran nuevos. Eso lo notó de inmediato. Cerraduras modernas, de las que no se abren con llave maestra barata, en la bodega principal, en el taller, en la oficina. Las cámaras de seguridad, en cambio, eran de hacía una década, el tipo que graba en resolución donde nada se distingue bien. Nuevo para adentro, viejo para afuera. Clásico. En la pared lateral de la oficina había un librero visible desde el patio, con varios volúmenes de archivo y uno que llamó la atención de Gael. Pasta dura, sello rojo en el lomo, etiqueta escrita a mano con letras mayúsculas. Escrituras, registros. Baltasar lo tenía en el librero más alto, el que requería escalera, el que quedaba justo detrás de donde él se sentaba cuando trabajaba. No en la caja fuerte, no guardado bajo llave doble. Ahí, a la vista, pero fuera de alcance. Como diciéndole al mundo, esto existe, está aquí, y no hay nada que puedan hacer con eso. Marina apareció a su lado cuando él estaba mirando por la ventana de la oficina. Era joven, cara cansada que intentaba verse neutral. Tenía esa mirada específica de quien ha aprendido que mostrar lo que piensa cuesta trabajo. Cuando habló, lo hizo sin mirarlo. No te metas. Pausa. Aquí las cosas se arreglan, o te arreglan. ¿Y tú? Preguntó Gael, también sin girarse. ¿Ya te arreglaron? Marina no respondió. Siguió caminando como si nada hubiera pasado entre ellos, como si la conversación hubiera sido el viento. Pero Gael vio que, antes de alejarse, apretaba algo en el puño. Eulalia no fue difícil de encontrar a solas. Fue difícil de convencer de que hablar era seguro. Gael la encontró en el espacio entre la pared de atrás de la troje y el muro perimetral, un hueco de 1,5 metros, donde el sol no pegaba hasta el mediodía y donde olía a tierra mojada, aunque no hubiera llovido. Era un escondite de respiro. Gael lo entendió de inmediato. El tipo de lugar que uno encuentra cuando vive en un sitio hostil y necesita 2 minutos de mundo propio para no quebrarse. Ella estaba sentada en una cubeta invertida, con los codos en las rodillas y los ojos cerrados, respirando, nada más. Cuando escuchó sus pasos, los ojos se abrieron con una velocidad que no combinaba con la edad, puro reflejo de supervivencia. Gael, dijo en voz muy baja. Doña Eulalia. Ella lo miró de arriba abajo, con esa evaluación rápida y completa que solo tienen las personas que han pasado demasiado tiempo leyendo situaciones de peligro. ¿Cuántos años?, dijo finalmente, y en esas 2 palabras cabía todo: la sorpresa, el alivio, el miedo, y algo que sonaba sospechosamente a esperanza, aunque ella ya no se permitía ese lujo.
Suficientes, dijo él. ¿Cómo está? Ella abrió la boca, y durante un segundo pareció que iba a decir bien, como siempre, como había respondido esa pregunta a cada persona que se la había hecho en 20 años. Pero algo en la manera en que él la miraba, sin lástima, con respeto, hizo que cerrara la boca de nuevo antes de mentir. Cansada, dijo. Fue lo más honesto que había dicho en mucho tiempo. Luego se hizo el silencio entre ellos, ese tipo de silencio que no es incómodo sino reflexivo. Gael no la apuró, dejó que el momento respirara. Esa noche, empezó Eulalia, con voz que se iba acomodando a la verdad como quien pone en orden cosas que ha tenido desordenadas mucho tiempo. Cuando te escondí en la bodega, creí que te libraba, que si te mandaba lejos, al menos tú ibas a poder salir de aquí. Hizo una pausa. No sabía que iba a tardarte tanto en volver. No tardé por descuido, dijo Gael. ¿Entonces? Tardé porque necesitaba algo más que rabia para regresar. Ella lo miró fijamente. ¿Y ya lo tienes? Casi. Fue en ese momento cuando Gael notó la manera en que Eulalia cruzó los brazos sobre la falda, no como quien tiene frío, sino como quien protege algo. Un gesto inconsciente, demasiado específico para ser casual. Las manos apretadas sobre la tela del delantal, justo en la zona del forro de la falda. ¿Qué carga ahí?, preguntó en voz baja. Eulalia se tensó. Las manos apretaron más fuerte. Nada. Doña Eulalia. Los ojos de la mujer se llenaron de algo que no era exactamente miedo y no era exactamente orgullo. Eran las dos cosas al mismo tiempo, mezcladas de esa manera confusa en que se mezclan las emociones cuando uno ha guardado un secreto tanto tiempo que ya no sabe si lo protege o si él lo protege a uno. Si te digo, susurró, no hay vuelta atrás. Para usted tampoco hay vuelta atrás, dijo Gael con suavidad. Ya vio que me reconoció. Ya sabe que él me reconoció a mí. La vuelta atrás ya se fue esta mañana. Eulalia cerró los ojos, respiró. Luego, con una lentitud que era también una forma de despedirse de algo, metió los dedos en el doble forro de su falda. Costura bien hecha, hilo doble. El tipo de escondite que se aprende cuando no hay caja fuerte, ni cuenta de banco, ni nadie de confianza. Y sacó dos cosas. La primera era un escapulario viejo, con la imagen casi borrada y el cordón tan usado que se había vuelto negro. La segunda era un papel doblado en 4, tan manoseado en sus bordes que parecía que iba a deshacerse, pero que en el centro, protegido por los pliegues, conservaba algo perfectamente legible. Números, una firma, un sello. Esto, dijo Eulalia, tendiéndolo hacia él con una mano que temblaba, y no era de vejez, es lo que él no puede encontrar. Gael lo tomó, lo abrió con cuidado. Lo que vio tardó 3 segundos en acomodarse en su cabeza, en encontrar el lugar exacto donde todas las piezas que ya sospechaba encontraban su confirmación. Era una copia parcial, un folio de escritura, un número de registro y una firma que decía un nombre que Gael conocía, un nombre que no era Baltasar Carranza. ¿Cuándo lo vio?, preguntó, con voz controlada. Hace 23 años, dijo Eulalia, cuando murió el señor Gorostiaga, el dueño verdadero. Tragó saliva. 3 días después Baltasar llegó con papeles. Dijo que él le había comprado, que había un contrato. Pero yo vi la fecha, Gael. La fecha del contrato era 2 días antes de que el señor Gorostiaga muriera, y el señor Gorostiaga, en sus últimas semanas, no reconocía ni a su propia hija. El silencio se volvió sólido entre ellos. ¿Y por qué se quedó?, preguntó Gael. Sin acusación, solo necesitando entender. Eulalia miró el papel. Porque en ese documento también aparece mi nombre, dijo en voz muy baja, como testigo. Yo firmé sin saber qué estaba firmando. Baltasar me dijo que era un inventario. Sonrió amargo. Me hizo cómplice sin que yo lo supiera. Y después me dijo que si algún día yo hablaba, él iba a mostrar mi firma y decir que yo había sido parte del fraude. Gael cerró el puño alrededor del papel. Llevaba 23 años cargando eso sola, dijo.
Aquí el cansancio no mata, respondió ella con esa frase que había repetido sola en las noches para no derrumbarse. Lo que mata es hablar. Pero también, dijo Gael, lo que mata es callarse para siempre. Lo que siguió fue una semana de los días más tensos que Gael había vivido en mucho tiempo, y había vivido días bastante tensos. Baltasar olía el peligro con la precisión de quien ha sobrevivido muchos años dependiendo de esa habilidad. No necesitó pruebas para saber que algo había cambiado con la llegada de Gael. Lo supo por instinto, por esa antena que desarrollan los hombres de poder cuando llevan suficiente tiempo protegiéndolo. Un ligero cambio en el ritmo del lugar, una mirada diferente en los trabajadores. El hecho de que Eulalia llevaba 3 días sin arrastrar costales con la misma resignación de siempre. La respuesta de Baltasar fue la que siempre era: apretar. Al día siguiente, Eulalia amaneció con el doble de trabajo asignado. Baltasar lo hizo de manera indirecta, claro, nunca en persona. Fue Roque quien le informó, con esa voz de quien recita órdenes sin responsabilizarse de ellas, que la bodega nueva necesitaba limpiarse, que el almacén del norte necesitaba reorganizarse, que los costales de semilla necesitaban moverse antes del mediodía. «Y hoy no hay comida de mediodía para quien no termine», añadió Roque, ya dándole la espalda. Gael estaba cerca, lo escuchó todo. Por la tarde Baltasar lo llamó a la oficina. La habitación olía a tabaco y a papel viejo, una mezcla específica que Gael asoció de inmediato con los lugares donde las personas poderosas guardan sus secretos. El librero seguía ahí, con el volumen de escrituras, registros, en el estante de arriba. La mesa era de madera oscura, pesada, con un cenicero de metal que también servía para poner peso sobre los papeles que Baltasar dejaba siempre cuidadosamente ordenados. Baltasar estaba de pie junto a la ventana. No sentado, de pie, con las manos cruzadas atrás, en la postura de quien ha pensado bien lo que va a decir. «Mira», empezó con un tono razonablemente amable, el tono de quien prefiere resolver las cosas sin escándalo. «Tú llegaste aquí y no te he preguntado por qué. En esta hacienda entra quien quiere, es un lugar de trabajo, pero también es un lugar donde yo pongo las reglas». Sacó de la bolsa del pantalón un fajo de billetes. Lo puso sobre la mesa, entre los dos. «Te doy para el camión, y para el primer mes donde vayas». Pausa. «Desaparece». Gael miró el dinero. No lo tocó. «¿Y doña Eulalia?» La mandíbula de Baltasar se endureció, apenas visible, pero Gael lo vio. «Eulalia está bien aquí. Lleva años. Esto es su casa. Ningún lugar donde a uno le quitan la cena es la casa de nadie». Baltasar sonrió. Era la sonrisa de antes de que el tono cambiara, la última sonrisa razonable antes del aviso. «Muchacho». Y la palabra «muchacho» sonó extraña viniendo de él, como si dijera otra cosa. «No sabes en qué te metes. Esto es una propiedad privada, con documentos en regla, con relaciones en el municipio. Yo no soy un hombre sin conexiones». «Lo sé», dijo Gael. «Entonces vas a ver», dijo Baltasar con voz que se enfrió de golpe, «cómo se rompe la gente aquí». Gael recogió el fajo de billetes de la mesa y lo puso de regreso del lado de Baltasar con cuidado, sin ruido. «Guárdelo», dijo. «Lo va a necesitar para el abogado». Salió de la oficina antes de que Baltasar pudiera responder. Esa noche, mientras Gael dormía en el cuarto que Marina le había cedido sin preguntar nada, una pieza pequeña con colchoneta y ventana que no cerraba del todo, escuchó los pasos de Roque afuera, más de una vez, revisando, contando, vigilando, y escuchó, más tarde, el ruido de un candado siendo cerrado desde afuera en la puerta del cuarto donde dormía Eulalia. Apretó los dientes en la oscuridad. Contó hasta 10, para que la rabia se acomodara en algún lugar donde pudiera ser útil y no solo destructiva. Luego empezó a planear. Salir del rancho requirió inventiva. Al tercer día, Gael se ofreció a Roque para ir al pueblo a traer una pieza de repuesto para la bomba de agua que llevaba semanas caprichosa.
Roque lo miró con desconfianza. ¿Y por qué tú? Porque sé de bombas. Y porque el patrón necesita que funcione antes del riego. Era verdad. Gael había pasado la mañana revisando la bomba y había identificado el problema con una facilidad que desconcertó a Roque, quien no sabía nada de mecánica de agua, pero tampoco iba a admitirlo. Al final, Baltasar dio el permiso, quizás calculando que mandar a Gael al pueblo era también una oportunidad de ver qué hacía cuando estaba solo. Gael fue al pueblo. No tardó media hora en encontrar a Lic, Jimena Ortega. En Calostotitlán o en cualquiera de esos municipios del Bajío, donde las haciendas siguen siendo el mundo, había siempre alguien conectado al DIF, a alguna organización de derechos, a alguna red que funcionaba con poco ruido y mucha paciencia. Jimena era ese alguien, 40 y tantos años, cara que no regalaba expresiones gratuitas, pelo negro recogido con una liga sencilla, cuaderno siempre en la mano. La había recomendado un conocido de Gael sin dar explicaciones, con un solo mensaje. Ella sabe qué hacer con esto. Lo recibió en su oficina, que era también la sala de su casa, que era también el archivo donde guardaba los casos que nadie más quería ver. Le dio agua de Jamaica y lo escuchó hablar sin interrumpirlo. Cuando Gael terminó, Jimena escribió en su cuaderno durante 30 segundos sin decir nada. ¿Tienes evidencia concreta?, preguntó finalmente. Tengo un folio de escritura con una firma que no corresponde al propietario registrado. Tengo la fecha, que es imposible dado el estado de salud del supuesto vendedor en ese momento. Sacó el teléfono. Y tengo esto. La foto que había tomado a través de la ventana de la oficina era borrosa en los bordes, pero legible en el centro. El lomo del libro de escrituras, registros, y al lado, visible en la mesa, una hoja con números que parecían registros de pago. Jimena la miró durante mucho tiempo. ¿Hay testigo vivo? La señora que vio todo, doña Eulalia Méndez, 70 años, trabaja en condiciones que usted ya se imagina. Pausa. Está asustada. Tiene la firma de ella en los papeles que Baltasar usó para legitimar el fraude. Ella sabe que firmó algo que no era un inventario. Lo sabe ahora. Lo ha sabido siempre, creo, pero no tenía manera de usarlo sin quemarse. Jimena cerró el cuaderno. «Escúchame bien», dijo con esa claridad de quien ha aprendido que las expectativas mal puestas hacen más daño que la inacción. Esto no es una película. Baltasar Carranza, si tiene las conexiones que dices, va a pelear cada centímetro. Va a intentar comprar testigos, amedrentar, retrasar. El proceso legal puede tardar meses. Lo miró fijo. Pero si me traes el expediente armado, folio original o copia notariada, testimonio de Eulalia con asesoría legal y algo más, fotos, registros de pagos irregulares, cualquier testigo adicional, yo puedo iniciar el procedimiento. Y una vez que arranca, él no puede pararlo con dinero. ¿Por qué no? Porque a una persona mayor no se la aguanta. La voz de Jimena adquirió un peso diferente. Se la protege, y a ese hombre se le cae el teatro con un papel. Gael guardó la foto en el teléfono. «Voy a traerle ese expediente». «Tráemelo completo», dijo Jimena. «A medias no sirve». Regresó al rancho con la pieza de la bomba y la instaló antes de que oscureciera, para que Roque no tuviera nada que reportarle a Baltasar. Trabajó en silencio, con la cabeza en otra parte, organizando lo que había escuchado, lo que había visto, lo que todavía necesitaba. Fue Marina quien lo encontró esa noche, cuando él ya estaba de regreso en su cuarto. Apareció en la puerta sin llamar, cosa que lo hizo girar de inmediato, listo para lo que fuera. Pero Marina tenía las manos visibles, y en una de ellas sostenía algo pequeño que extendió hacia él sin preámbulo. Una llave, pequeña, de metal gastado, del tipo que se usa para candados de bodega viejos. «La de la bodega del fondo», dijo Marina, en voz tan baja que Gael tuvo que leer los labios tanto como escuchar. «La que está detrás del establo, no la principal, esa la cambia seguido».
Pero esa otra no la ha abierto en meses. Dice que ahí guarda herramienta vieja. Pausa. Ahí hay cajas, Gael, cajas con papeles. Vi una cuando él no estaba, hace como año y medio. Me mandó adentro por una carretilla y vi los archivos. No pude leer nada porque Roque estaba cerca, pero había carpetas con nombres. Respiró. Con el nombre del señor Gorostiaga. Gael tomó la llave. ¿Por qué me la das? Marina lo miró. Y en esa mirada estaba todo lo que no había podido decir en año y medio de agachar la cabeza y sobrevivir. Porque aquí no te gritan, dijo, con una voz que era también la voz de Eulalia, la voz de todas las personas que habían pasado por ese lugar y habían aprendido a callarse. Aquí te apagan. Roque apareció al final del pasillo en ese momento, haciendo su ronda nocturna. Marina giró de inmediato y empezó a caminar en la dirección contraria, como si hubiera estado pasando por ahí por casualidad. ¿Qué estás haciendo?, ladró Roque. Yendo al baño, dijo Marina sin voltear. Roque la siguió con la mirada y luego miró hacia el cuarto de Gael. Gael estaba sentado en la colchoneta con cara de aburrimiento, como si acabara de despertar. El capataz murmuró algo. Se alejó. Gael abrió la mano en la oscuridad y miró la llave. La bodega del fondo olía a polvo y a tiempo. Gael entró después de la medianoche, cuando los ronquidos de Roque eran audibles desde el extremo del pasillo, y las cámaras del patio apuntaban hacia la entrada principal, no hacia el establo. 20 segundos de exposición entre el muro y la puerta de la bodega, lo justo para que alguien que estuviera mirando lo viera, pero nadie estaba mirando a esa hora. La llave entró sin ruido. Adentro, olor a madera vieja, a cartón húmedo, a algo que podría ser aceite de motor o podría ser el olor particular de los secretos guardados demasiado tiempo en espacios sin ventilación. Gael encendió la linterna pequeña del teléfono, la cubrió con los dedos para que la luz no se filtrara por las rendijas y empezó a buscar. Las herramientas estaban, como Marina había dicho. Pero detrás de las herramientas, apiladas contra la pared del fondo con el tipo de descuido que tienen las cosas que el dueño considera a salvo, había 4 cajas de cartón con fechas escritas a marcador en los costados. La más antigua tenía el año que Gael estaba buscando. Dentro, carpetas. Muchas carpetas con los bordes ya amarillos, con el papel de los documentos empezando a cuartear. Nombres, números, registros. Gael pasó las páginas con cuidado, leyendo lo suficiente para entender, no tanto para perder tiempo, y entonces encontró la carpeta marcada con la palabra que Marina le había dicho. Renuncia. La abrió. Lo que vio adentro tardó en asentarse, pero cuando lo hizo, fue con el peso de una certeza que no deja lugar para la duda. Era un documento que pretendía ser una renuncia voluntaria de derechos sobre la propiedad denominada Hacienda El Mezquital, firmada con el nombre de Rodrigo Gorostiaga Villanueva, con fecha, con sello notarial. Gael sacó el papel que le había dado Eulalia. Lo comparó. La firma era diferente, no apenas diferente, completamente diferente. El trazo, la inclinación, el punto donde se levantaba el bolígrafo, no era el mismo puño y letra. Era la firma de otra persona imitando la de Gorostiaga, y lo habían hecho razonablemente bien, pero no lo suficientemente bien para quien tuviera la firma real al lado para comparar. Gael fotografió todo, la carpeta, los documentos, la comparación visual que se podía hacer incluso con las fotos. 13 fotos en total, tomadas con la linterna en ángulo para que los números y los trazos salieran legibles. Luego volvió a poner todo exactamente como lo había encontrado, cerró la bodega con llave y regresó a su cuarto caminando despacio para que sus pasos no tuvieran urgencia. Se acostó en la colchoneta con los ojos abiertos, mirando el techo de vigas, sintiendo el peso de lo que tenía en el teléfono. No era un rumor, no era una sospecha, era documentación. Baltasar Carranza no era el dueño de la hacienda El Mezquital. Nunca lo había sido. Fue Roque quien, sin quererlo, empezó a derrumbarse primero. Gael lo encontró solo en el taller,
Al día siguiente por la tarde, revisando una manguera rota. No había nadie cerca. Gael entró, tomó herramientas sin pedir permiso, empezó a trabajar al lado sin hablar. Los hombres que han pasado mucho tiempo haciendo trabajo físico a veces encuentran más fácil hablar mientras trabajan, cuando las manos tienen algo que hacer y los ojos no tienen que ver la cara del otro. Roque era uno de esos hombres. «¿Cuánto llevas aquí?», preguntó Gael sin voltear, apretando un tornillo. «12 años», dijo Roque después de una pausa. «¿Y siempre ha sido así?». Silencio más largo. «¿Cómo así?». La señora cargando sola, la comida que se quita, el candado en la puerta. Roque no respondió de inmediato. Siguió trabajando la manguera. Pero algo en su postura cambió. Un apretarse de hombros que Gael reconoció. El movimiento de alguien que sabe exactamente de qué se le está hablando y está decidiendo si conviene admitirlo. «Yo solo cumplo órdenes», dijo finalmente. Era una frase que Roque había repetido muchas veces. Gael lo sabía. Era la frase que le había servido de escudo durante 12 años. Era la frase que separaba la responsabilidad de los hechos, o al menos eso era lo que Roque se decía a sí mismo para dormir. «¿Sabes qué pasa con los que solo cumplen órdenes cuando el que da las órdenes cae?», preguntó Gael. Roque lo miró por primera vez desde que habían empezado a hablar. «Que caen con él», dijo Roque. «Oh», dijo Gael, «que hablan primero». El capataz dejó la manguera sobre la mesa. Se limpió las manos en el pantalón. Gael esperó. «El libro de cuentas», dijo Roque en voz muy baja, mirando la puerta del taller para asegurarse de que nadie estaba cerca. «Él tiene uno separado. No el que muestra al municipio, uno que guarda en el cajón de la mesa grande. Ahí están los pagos que no aparecen en ningún lado, lo que les descuenta a los trabajadores por adelantos que ellos no recuerdan haber pedido, lo que factura como gasto de operación y se queda. ¿Tienes acceso? Sé dónde está el cajón. La llave la tiene él siempre encima». Pausa. «Pero el cajón tiene una ranura en la parte de atrás. Si alguien mete algo delgado, se puede sacar un papel sin que parezca que lo forzaron». Gael asintió. Roque lo miró con una mezcla de vergüenza y algo que quería ser alivio, pero todavía no terminaba de serlo. «Si esto se cae», dijo el capataz, «yo tengo familia en Aguascalientes. Tengo que poder llegar a ellos». «Si esto se cae», dijo Gael, «la licenciada va a necesitar testigos. Los testigos tienen protección. Y si el patrón tiene contactos en el municipio, los contactos sirven hasta que el expediente llega a un nivel donde los contactos ya no alcanzan». Roque lo pensó durante varios segundos. «Yo vi la carpeta de la bodega una vez», dijo. «Sé lo que hay ahí. Sé lo que significa». Y luego, más bajito, «Hace 12 años me dije que si alguien llegaba con pruebas, yo hablaba». Se encogió de hombros. «Nunca llegó nadie con pruebas». «Ahora llegué», dijo Gael. La noche que todo se precipitó empezó con un portazo. Baltasar había descubierto la bodega del fondo, no porque hubiera visto a Gael, porque Marina, sin querer, había dejado el cierre de su delantal atorado en el marco de la puerta cuando pasó cerca esa mañana, y el capataz lo había encontrado. No era prueba de nada, pero Baltasar no necesitaba pruebas para actuar, le bastaba la sospecha. La orden fue a través de Roque, que llegó al cuarto de Gael con cara de quien entrega un mensaje que no le gusta. «El patrón quiere a todos adentro. Cierra la hacienda esta noche». «¿Eulalia?», preguntó Gael. Roque no respondió, pero desvió los ojos hacia el pasillo trasero, donde estaba el cuarto de almacén que Baltasar usaba como segunda bodega. Gael salió al pasillo. Escuchó desde detrás de la puerta de ese cuarto la voz de Roque de hacía media hora, ya ejecutando la orden anterior. «Así aprende». Y luego, muy quedo, apenas audible, como una persona que usa el único recurso que nadie puede quitarle. Una canción, vieja. Gael no recordaba el nombre, pero sí la melodía, porque Eulalia la tarareaba cuando fregaba el patio en las mañanas. Y él la había escuchado una vez, de adolescente,
desde la bodega donde ella lo había escondido, y había pensado entonces que era la cosa más triste y más valiente que había oído nunca. Alguien cantando bajito para no derrumbarse. Gael se quedó parado en el pasillo, escuchando esa canción sin letra, sin voz completa, apenas un hilo de melodía filtrándose por la madera de la puerta. Y algo en él, la parte que había aprendido a no sentir demasiado para poder funcionar, cedió. No se quebró, no lloró. Pero el control calculado con el que había manejado cada movimiento de los últimos días dio paso a algo más simple y más antiguo. La certeza de que esto tenía que terminar mañana. Se giró hacia Marina, que había aparecido al fondo del pasillo. ¿Tienes señal en el celular? Dentro de la hacienda no mucho. Afuera del muro, sí. Necesito que mandes un mensaje esta noche. Le dictó el número de Jimena. Marina lo miró, luego miró la puerta de la bodega, luego volvió a mirarlo. ¿Y si nos pillan? Si esperamos más, dijo Gael. No vamos a tener nada que perder esperando. Marina asintió. Tomó el teléfono. Jimena llegó a las 10 de la mañana del día siguiente. No llegó sola. La acompañaba una mujer de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y un hombre del Ministerio Público que había recibido el expediente preliminar esa misma mañana y cuya cara de fastidio al llegar a la hacienda sugería que prefería estar en cualquier otro lado, pero que estaba ahí porque los documentos que Jimena había presentado no le dejaban otra opción. Baltasar los recibió en el corredor de la casa principal, con su sonrisa de dueño invencible, con café listo y sillas dispuestas como si fuera una visita de cortesía. «Bienvenida, licenciada», dijo, con esa voz de hombre acostumbrado a que el mundo se organice a su alrededor. «Si me hubiera avisado, hubiéramos preparado algo mejor. No era necesario», dijo Jimena, abriendo su carpeta sin sentarse. «Esto es una visita de verificación». Le pasó un papel. «En relación con una denuncia sobre condiciones laborales y posible irregularidad en la titularidad de esta propiedad». La sonrisa de Baltasar no desapareció, pero se congeló. «Irregularidad en la titularidad», repitió, con el tono de quien considera el insulto demasiado absurdo para tomarlo en serio. «Esta hacienda tiene documentos en regla. Puedo mostrárselos. Se los voy a pedir en un momento», dijo Jimena. «Antes necesito hablar con los trabajadores presentes, incluyendo a doña Eulalia Méndez. Eulalia está trabajando, no quiero interrumpirla». «La señora Méndez», dijo Jimena, con voz que no subía pero que tampoco cedía, «tiene 70 años». Pausa calculada. «¿En qué está trabajando?» Baltasar abrió la boca. Y fue en ese momento, ese instante preciso, en que la pregunta de Jimena quedó suspendida en el aire del corredor techado, con el hombre del Ministerio Público tomando nota y la mujer de Derechos Humanos mirándolo con ojos que no prometían nada bueno, que Baltasar Carranza cometió el error más grande de su vida. No lo pensó. Llevaba demasiados años siendo el hombre al que nadie cuestionaba, demasiados años en los que la respuesta más directa era también la más segura, porque nadie iba a procesarla de otra manera. Y en ese segundo de incomodidad, la verdad que había guardado durante 23 años, con mentiras y dinero y candados en puertas, salió sola, con la naturalidad de lo que siempre ha estado ahí. Sin ella, ¿quién me va a cargar los costales? El silencio fue tan absoluto que Gael, parado al fondo del corredor, escuchó el clic del bolígrafo del hombre del Ministerio Público. Jimena lo miró fijo. «¿Perdón?», dijo con esa calma quirúrgica de quien no necesita subir la voz porque ya tiene lo que necesita. Baltasar se dio cuenta del error medio segundo después de cometerlo. La sonrisa se reinstauró demasiado rápido para ser convincente. «Quiero decir que ella es una empleada valiosa que...» «Lo que dijo», interrumpió Jimena, sin alzar la voz, anotando en su cuaderno, «fue que sin ella nadie le va a cargar los costales. Eso está siendo documentado». Levantó la vista. «Señor Carranza, necesito los documentos de titularidad de esta propiedad. Ahora, por favor». Lo que siguió
Fueron 4 horas que Gael recordaría siempre como las más largas y las más lentas de todo el proceso, no porque fueran aburridas, sino porque la tensión de esas 4 horas tenía una densidad específica, la densidad del momento en que una estructura que ha soportado demasiado peso durante demasiado tiempo empieza a ceder, no de golpe, sino grieta por grieta. Baltasar presentó sus documentos. Jimena los comparó con las fotos del folio que Gael le había enviado. El hombre del Ministerio Público hizo llamadas. La mujer de Derechos Humanos habló con Marina en un rincón del patio durante 20 minutos con la libreta abierta. Marina habló. No todo, no con voz firme, no sin que le temblaran las manos, pero habló. Roque habló también, con más miedo que Marina, pero con más detalles, porque 12 años de observación guardan muchas cosas que la gente no sabe que está recordando hasta que alguien le hace las preguntas correctas. Los horarios, los descuentos, los adelantos nunca pedidos. El libro de cuentas paralelo, las órdenes que nunca salían por escrito. Y cuando salió Eulalia de ese cuarto de almacén donde la habían encerrado, cuando Jimena misma abrió la puerta y la señora apareció en el umbral, pequeña y curvada, y con los ojos que tardaron un segundo en acostumbrarse a la luz del patio, el hombre del Ministerio Público cerró su carpeta y dijo algo en voz baja al asistente que había traído. Gael la vio desde el otro lado del patio. Eulalia salió al patio, parpadeó, y entonces lo encontró con la mirada. Y en la cara de esa mujer de casi 70 años, que había aprendido que mostrar lo que siente costaba demasiado, pasó algo que Gael no había esperado. No fue alivio, no fue lágrimas, fue una respiración larga, honda, el tipo de respiración que uno hace cuando suelta algo que lleva tanto tiempo cargando, que ya no sabe distinguir el peso de la carga del peso del propio cuerpo. Baltasar intentó intervenir 2 veces. La primera fue dirigiéndose a Jimena con una mezcla de razonabilidad y velada amenaza. Sus relaciones en el municipio, el respeto que la comunidad le tenía, los años de servicio a la región. Jimena lo dejó hablar. Cuando terminó, le entregó un papel. «Esta es la notificación de inicio de investigación», dijo. «Incluye suspensión temporal de actividades en la propiedad hasta resolución del procedimiento registral y laboral». Hizo una pausa. «Y esta, un segundo papel, es la medida de protección para doña Eulalia Méndez como testigo clave». Baltasar miró los papeles, y por primera vez, en el largo historial de su cara estudiada, para no mostrar nada que no quisiera mostrar, mostró algo. El miedo. Pequeño, controlado, pero ahí. La segunda vez que intentó intervenir fue cuando Eulalia empezó a hablar. No habló largo, no hizo un discurso. Cuando el hombre del Ministerio Público le preguntó si podía describir lo que había visto 23 años atrás, Eulalia miró al suelo un momento, como buscando algo, como despidiéndose de algo, y luego levantó la vista y habló con esa voz que no sube, pero que tampoco se rompe. «Yo vi cuando cambió esos papeles, yo me callé, y eso también fue culpa». Baltasar abrió la boca. «Señor Carranza», dijo el hombre del Ministerio Público, sin levantar la vista de su libreta, «le recuerdo que en este momento cualquier interrupción al testimonio de la señora puede ser considerada obstrucción». Baltasar cerró la boca. «Yo vi la firma», continuó Eulalia, «vi la fecha, y vi que el señor Gorostiaga no podía firmar nada en esas fechas, porque yo estuve con su hija en el hospital 3 días antes de que muriera, y él ya no reconocía ni su propio nombre». La carpeta del hombre del Ministerio Público se fue llenando de página en página. Fue Roque quien entregó el libro de cuentas paralelo. Lo hizo sin dramatismo, sin escena. Simplemente fue a la oficina cuando Baltasar estaba siendo entrevistado en el corredor, metió algo delgado en la ranura del cajón que había descrito, y 5 minutos después le entregó a Jimena un libro de pasta negra
con 10 años de registros que no coincidían con ningún documento oficial presentado ante ninguna autoridad. Baltasar intentó comprarlo cuando se enteró. Le ofreció a Roque una suma que Roque, para su propio crédito, rechazó. No por valor, no por principio, sino por el mismo cálculo frío que lleva a los hombres a sobrevivir. Había visto suficiente para saber que cuando la balanza se inclina, más vale estar del lado que va a quedar en pie. Yo solo cumplía órdenes, le dijo Roque a Jimena cuando entregó el libro. Y luego, más bajito, con una honestidad que no esperaba encontrar en él mismo. Eso también es culpa. Jimena tomó el libro. El expediente quedó armado esa tarde. El folio de escritura con la firma que no coincidía, la carpeta de la bodega con la renuncia falsificada, el testimonio de Eulalia, el libro de cuentas, las declaraciones de Marina y Roque, las fotos, las notas, suficiente para que el procedimiento registral se iniciara formalmente. Suficiente para que la propiedad quedara en disputa legal mientras se determinaba la legitimidad del título de Baltasar. Suficiente para que los cargos por explotación laboral y abuso a persona mayor tuvieran un sustento que ningún contacto en el municipio iba a poder desaparecer. «El pueblo está conmigo», dijo Baltasar una última vez, dirigiéndose ya no a Jimena sino al vacío de ese patio que por 23 años había sido suyo. Nadie le respondió. Eulalia salió de la hacienda El Mezquital con una bolsa de tela pequeña que no pesaba más de 2 kilos. Adentro, una muda de ropa, un par de medias gruesas, el termo con su agua tibia, una estampita de la Virgen de Zapopan que había tenido pegada en la pared de la bodega cuarto, y el escapulario que ya no necesitaba guardar cosido en el forro de la falda, pero que tampoco iba a dejar. El papel con el folio y la firma ya estaba en manos de Jimena, donde pertenecía. Caminó hacia la entrada sin correr, sin voltear. Gael iba a su lado, no enfrente, no atrás, al lado, al ritmo de ella, que era lento pero era suyo. En el umbral del portón, esa bisagra vencida que nunca habían reparado, que ahora parecía casi un símbolo. Eulalia se detuvo. Gael se detuvo también. La mujer miró la hacienda, no con rencor, no exactamente, porque el rencor también es una forma de seguir atado a algo. La miró con esa mirada específica que tienen las personas cuando están cerrando un libro que saben que no van a volver a abrir, reconociéndolo, nombrándolo internamente y soltándolo. 23 años, el polvo del patio, el costal de 50 kilos, el cuarto que era bodega, el agua tibia en el termo, porque el café era privilegio de quien el patrón decidía. Los dientes apretados para no caer, las noches contando los ruidos para saber si eran peligrosos o solo el viento. La canción tarareada bajito para no derrumbarse. 23 años que habían hecho curvas a la espalda, grietas en las manos, silencio en la voz. Gael la vio mirar, no la apuró. Cuando ella giró la cabeza para mirarlo a él, había algo diferente en su cara. No era felicidad, porque la felicidad es una palabra demasiado limpia para lo que se siente cuando uno sale de algo así. Era más complejo que eso. Era la mezcla rara y honesta del alivio con el peso de todo lo que se perdió por el camino, de la gratitud con la conciencia de lo que costó. Gael la miró, y entonces, con esa voz suya que siempre era más baja de lo que la situación parecía requerir, pero que siempre encontraba el espacio exacto donde la otra persona podía escucharla. Entonces, ¿valió la pena que me salvaras aquella noche? Eulalia lo miró durante unos segundos. Vio al adolescente herido que había aparecido en su bodega hace 23 años, con la rodilla abierta y los ojos de quien ya había visto demasiado. Vio al hombre en que se había convertido. Vio la línea entera entre ese muchacho y este momento. Sí, dijo Eulalia. Pausa. No para pensarlo. Lo sabía. Solo para dejarlo aterrizar bien, para que las palabras tuvieran el peso correcto. Porque hoy volviste, y ya no estoy sola. Cruzaron el umbral.
El portón de metal oxidado, con su bisagra vencida y sus años de óxido, se meció levemente detrás de ellos con el viento que bajaba de la sierra. Lo que siguió no fue rápido, y sería deshonesto decir que fue fácil. El procedimiento legal tomó meses. Baltasar peleó cada paso, como Jimena había predicho, contactos en el municipio, un abogado que pedía aplazamientos, intentos de desacreditar el testimonio de Eulalia basándose en su edad y en la firma que aparecía en los documentos fraudulentos. En algún momento circuló el rumor de que él había dicho que Eulalia había robado cosas de la hacienda antes de irse, acusación que Jimena desmanteló con la misma pausa clínica con que hacía todo, presentando el inventario de la bolsa de tela que Eulalia había llevado al momento de salir, documento que la mujer de derechos humanos había tenido la previsión de elaborar esa misma tarde. Roque testimonió formalmente. Le costó 2 semanas de insomnio y una conversación difícil con su familia antes de poder hacerlo, pero lo hizo. Marina testimonió también, y en su testimonio estaban las fotos que había acumulado en el chip del celular durante casi un año. Imágenes de las condiciones del dormitorio, de los candados, de los registros en el pizarrón de la cocina, donde Roque anotaba quién había ganado su comida ese día y quién no. El perito que analizó las firmas de los documentos fue determinante. No dejó margen para interpretación. La firma en la renuncia no correspondía al puño de Rodrigo Gorostiaga Villanueva. Tenía suficientes divergencias en el trazo para ser considerada, con certeza técnica, una falsificación. Baltasar Carranza fue imputado. No esa tarde, no esa semana, pero la imputación llegó. Eulalia vivió los meses del proceso en la casa de una prima en Guadalajara que no había visto en 12 años, y que cuando Jimena la llamó para explicarle la situación, respondió sin dudar, «Mándamela». Era una mujer pequeña como ella, con la misma terquedad en los ojos, y lo primero que hizo cuando Eulalia llegó fue ponerle un plato de pozole en la mesa y decirle que no se levantara hasta terminarlo. Eulalia se lo comió entero. La primera semana no habló mucho, dormía, más que en años. Se despertaba sin el ruido de costales que rascan la tierra, sin el frío de la bodega, sin la urgencia de estar en pie antes de que Roque pasara lista, y tardaba un momento en reconocer que ese silencio no era trampa, sino realidad. Poco a poco fue volviendo. Empezó a cocinar. La prima la dejaba, aunque no necesitaba ayuda, porque entendió que Eulalia cocinando era Eulalia recuperando algo que le habían quitado, el derecho a hacer las cosas por gusto y no por mandato. Hacía sopa de fideos, arroz rojo, agua de Jamaica desde cero, pequeñas afirmaciones cotidianas de que su tiempo era suyo. Gael la visitaba cada que podía. No vivía en Guadalajara, tenía cuentas propias pendientes en otro estado, una vida que no había podido vivir del todo mientras esperaba el momento de volver, pero llegaba de vez en cuando, siempre con algo práctico, medicamento para los riñones que el médico había recetado, una crema para las manos agrietadas, una vez un par de guaraches nuevos que Eulalia miró durante un momento largo antes de ponérselos. «Se siente raro», dijo, mirando sus pies. «¿El qué?» «Que alguien traiga algo sin cobrarme después». Gael no respondió de inmediato. Luego dijo, «Va a seguir sintiéndose raro un tiempo, hasta que no». El día que Jimena llamó para informarle que el juez había emitido resolución provisional sobre la titularidad de la propiedad, suspendiendo los derechos de Baltasar mientras continuaba el proceso de investigación por fraude documental, Eulalia estaba en la cocina haciendo tortillas. Escuchó las palabras de Jimena con el teléfono en la oreja, las manos quietas sobre la masa, los ojos fijos en el comal donde la primera tortilla empezaba a inflar. «¿Entendió, señora Eulalia?», preguntó Jimena. «Sí», dijo Eulalia. Pausa. «¿Quiere decir que él ya no puede vivir ahí como si fuera suyo?» «Por el momento no. Y conforme avance el proceso, lo más probable es que esa suspensión se vuelva definitiva». Eulalia volvió a las tortillas. «Gracias»,
dijo en voz tan baja que Jimena apenas la escuchó. A usted, por atreverse. Colgó el teléfono. Puso la primera tortilla caliente en un plato, se la comió sola, de pie junto al comal, mientras afuera de la ventana Guadalajara hacía el ruido normal y enorme de las ciudades, que no saben que algunas personas están viviendo adentro de ellas el momento más silencioso y más grande de sus vidas. Hay cosas que no se cierran del todo, y eso también es verdad. La espalda de Eulalia no se volvió recta. Los riñones tampoco se curaron del todo. El médico dijo que el daño era de años y que mejoraría con reposo y medicamento, pero que el trabajo físico intenso ya no era para ella. Eulalia escuchó eso sin quejarse, que era su manera de aceptar. Marina encontró trabajo en Guadalajara, en una tienda de telas cerca del Mercado Corona, y cada tercer sábado le mandaba un mensaje a Gael con alguna foto de alguna cosa ordinaria, un desayuno, una calle, una vez una mariposa que se había parado en la reja de su ventana. Gael siempre respondía, siempre con pocas palabras, pero siempre. Roque regresó a Aguascalientes con su familia. No fue proceso limpio. Había cosas que él había hecho en 12 años que no desaparecían por el hecho de haber testificado, y él lo sabía. Pero tampoco lo aplastaron, en parte porque su colaboración había sido suficientemente sustancial para que Jimena abogara por su situación. Vivía con eso, con la cuenta que no estaba pagada, pero que tampoco lo estaba destruyendo. Baltasar pasó por varias fases: la negación, la negociación, los abogados, los contactos que fueron fallando uno por uno conforme el expediente crecía y el escándalo llegaba a oídos del periodista regional que llevaba 3 años tratando de armar algo sobre él sin tener suficiente para publicar. Cuando el periodista publicó, con nombres y documentos y la frase exacta que Baltasar había dicho frente al Ministerio Público, sin ella, ¿quién me va a cargar los costales?, el proceso se aceleró en todas las direcciones. El hombre que por 23 años había sido el empresario de valores, el donante de canchas y capillas, el hombre cuya palabra era ley en 50 kilómetros a la redonda, terminó siendo noticia por 2 semanas en los portales regionales y luego en silencio, que es como terminan la mayoría de las cosas que parecían invencibles. La última escena que Gael guardó de todo eso no fue en un juzgado, ni en la hacienda, ni en ningún lugar dramático. Fue un domingo por la tarde, en la cocina de la prima de Eulalia en Guadalajara, cuando llegó a visitarla con el pretexto de llevarle un jarabe para la tos que le había recomendado el médico. Eulalia estaba en la mesa, con un cuaderno abierto. «¿Qué hace?», preguntó Gael. «Escribiendo», dijo ella, con ese tono de quien dice algo obvio. «Me dijo el médico que es bueno, para la memoria y para otras cosas». Gael se sentó al otro lado de la mesa, sacó el jarabe del bolso, lo puso frente a ella. «¿Y qué escribe?». Eulalia bajó la vista al cuaderno, pasó el dedo por las líneas escritas con una letra que era grande porque la vista ya no era lo que era, pero que era firme. «Lo que pasó», dijo, «para que no se me olvide. Y para que, si alguien algún día lo necesita, esté ahí». Gael miró el cuaderno sin leer, luego miró a Eulalia, con esa mirada suya que medía distancias y personas, pero que con ella, desde aquella madrugada en la bodega, hacía tanto tiempo, siempre llegaba a la misma conclusión, que esta mujer era de las más valientes que había conocido. Aunque valiente no era la palabra que ella usaría para describirse. «¿Le cuesta?», preguntó. «Sí», dijo Eulalia sin fingir. «Algunas páginas sí me cuestan». «¿Y la sigue escribiendo?». Ella levantó la vista. Y sonrió. No la sonrisa grande de las telenovelas, no el gesto amplio de quien ya resolvió todo. La sonrisa pequeña y real de quien sabe exactamente cuánto ha costado cada cosa. Y por eso no las desvaloriza, pretendiendo que fueron fáciles. Sigo. Afuera, la tarde de Guadalajara se iba poniendo naranja con esa insistencia particular del altiplano que, cuando uno no está cargando nada, puede llegar a verse hermosa. Eulalia cerró el cuaderno.
puso las manos sobre él. Manos agrietadas, encallecidas, que no iban a suavizarse completamente nunca porque el cuerpo guarda lo que vivió. Pero manos quietas, manos que en ese momento no estaban cargando nada que no hubieran elegido cargar. ¿Quieres café?, le preguntó a Gael. Sí, dijo él. Aquí el café no es permiso de nadie, dijo ella levantándose. Y fue a hacerlo. Hay lugares en México donde la tierra es tan antigua que parece que guarda memoria. Los mezquites crecen despacio y viven siglos. Las haciendas se levantan sobre generaciones de sudor ajeno, y a veces, cuando uno creería que el peso es demasiado para cualquier espalda, aparece alguien que sabe cuándo soltar. Doña Eulalia nunca llamó a lo que hizo valentía, lo llamó lo que ya era tiempo de hacer. Gael nunca llamó a su regreso heroísmo, lo llamó pagar lo que se debe. Y quizás eso es lo que son la mayoría de las cosas que importan. No grandes gestos, sino deudas humanas que se honran cuando uno finalmente tiene las manos libres para hacerlo. Vamos a crear algo juntos. Comenta 1. Lo que más te gustó de la historia y 2. Tu ciudad o país. Así conocemos a nuestra comunidad alrededor del mundo. Y no olvides darle like y suscribirte para más historias transformadoras.